Muy bien. Entonces, recapitulando un poco lo de ayer, decíamos, basados en el Génesis, capítulo 1 y en el Salmo 8, con una conclusión que yo les comentaba ya hacia el final de la charla, y es una especie de descripción del hombre basado en estos dos textos. Y decíamos que el hombre, para empezar, es una criatura de Dios, porque es una creación suya. Esa es la principal característica del hombre en el Antiguo Testamento. El hombre es una criatura de Dios. Va a puntualizar el Génesis, que está hecho a imagen y semejanza de Dios mismo. Por eso es que va a estar creado poco inferior a un Dios. Y ya reflexionábamos qué es lo que significaba este es un poco inferior a un Dios. Y que también al hacernos imagen precisamente de Dios, se nos había creado creadores respecto a nosotros mismos, a la creación y frente a Dios también. Y que esto nosotros lo podíamos empatar con la triple dimensión de realidad del hombre, es decir, también con el otro, con la creación y con Dios. Este hombre es pues o está capacitado de libertad y autonomía, pero siempre va a ser solidario o debería de ser solidario según la misión co-creadora que le ha dado Dios, ¿no? Esa es una conclusión que nosotros sacábamos del día de ayer de todo lo que estuvimos reflexionando. También les decía ya para finalizar la charla que también había que aclarar ahora o que faltaba por reflexionar qué es el hombre, pero ahora desde el Nuevo Testamento. Y esta respuesta por el hombre, nosotros la vamos a dar el día de hoy desde Jesús de Nazaret, el Cristo. En estos testimonios de fe que son los evangelios, la pregunta también les decía ayer, ya no va a ser ¿qué es el hombre?, sino ¿quién es el hombre? Va a haber un cambio de pregunta para, en el sentido en el que estamos llevando la reflexión, desde el antiguo, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, reza el Salmo 8, versículo 5, pero ahora la pregunta es, ¿quién es el hombre? Y a esta pregunta vamos a responder desde la misma persona de Jesucristo. Esto como trayendo un poquito a colación lo que dijimos ayer y la manera en cómo terminamos la charla. Muy bien, pues entrando en materia y en la reflexión propia de este día, hay que terminar por hacer el puente entre la reflexión del Antiguo Testamento con la del Nuevo Testamento. Aquí hacemos, por ejemplo, alusión al Evangelio de Mateo y al Evangelio de Lucas. ¿Por qué a estos dos evangelios? Porque en estos dos evangelios se narra la humanización de Dios. Y esto nosotros más bien lo conocemos como la encarnación de Dios. San Juan va a ocupar la expresión la encarnación del verbo o el verbo se encarnó. Ya ayer también hacía un poco de énfasis en esto, que cuando el verbo se encarna, Dios mismo se humaniza y que por tanto al humanizarse absorbe toda nuestra humanidad, dice la escritura, menos el pecado, pero va a asumir toda nuestra condición. Aquí va a cobrar entonces aún más sentido e importancia la lectura del versículo del Génesis. Dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, que nosotros leíamos ayer en el Génesis capítulo 1, versículo 26.
Bien, si ya desde el Antiguo Testamento se percibía una relación personal entre Dios y su pueblo, ahora con la humanización o la encarnación de Dios en la historia, la imagen y semejanza divina de nuestra hechura humana se convierte en la afirmación de la inmensa dignidad de cada persona humana. Ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento mucho se habla de la relación de Dios con todo el pueblo. Y para esto existe una palabra muy peculiar que nosotros, que la escritura denomina una alianza. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Eso es lo que nosotros podemos leer en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Tú serás mi pueblo y yo seré para ti tu Dios. Y ya hay aquí una relación entre Dios y el pueblo de Israel. Desde entonces se empieza a hacer ya esta relación. Ahora, cuando nosotros introducimos esta humanización o encarnación de Dios, va a cobrar un realce mayor esta relación entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque Jesús, hombre, es ahí puesto el verbo encarnado, ¿verdad? Ahí está. Entonces, de ahí podemos ir concluyendo esto. De tal manera que la imagen y semejanza divina se va a mostrar en plenitud en la persona de Jesucristo. Y esto obviamente ya desde ayer lo veníamos diciendo, lo que nos va a dar va a ser un intrínseco valor, es decir, un valor humano que nosotros también denominamos dignidad humana, que nadie nos quita. ¿Verdad? Eso es lo que a nosotros nos da el ser hijos de Dios, una dignidad intrínseca, es decir, una dignidad propia. Y también decíamos que a partir de aquí es que nosotros podemos también hablar de lo que civilmente se conoce como derechos humanos. Bien, en este sentido, el hombre entonces ya no solamente es algo, sino alguien. ¿Por qué alguien? Decimos que alguien porque ya tiene la capacidad de relacionarse de una manera personal. En el Antiguo Testamento se relaciona el pueblo todo con Dios. Ya en el Nuevo Testamento no es que Dios ya no se relacione con todo el pueblo, pero parece ser que ya hay una relación, podríamos decir, más personal con cada uno de los hombres. ¿Verdad? Y esto obviamente palpable en Jesús de Nazaret. Ahí es en donde nosotros podríamos encontrar esta relación. Bien, entonces el hombre reflexionado desde aquí es capaz de conocerse a sí mismo, de poseerse y también de darse libremente y entrar en comunión con otras personas. Esto va a ser importantísimo. Conocerse a sí mismo, también poseerse y darse libremente. Y al darme yo libremente, entonces entro en comunión con las otras personas. Estamos hablando ya de una dimensión relacional en pleno del mismo hombre. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Alguna inquietud? No, está bien. Muy bien. Dice entonces, con este puente ya entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, se puede retomar los dos puntos pendientes del camino que ya habíamos planteado el día de ayer, que es reflexionar la afirmación neotestamentaria de que Adán es figura del que había de venir, es decir, de Jesús de Nazaret. Y esto nosotros lo podemos corroborar
en Romanos capítulo 5, versículo 14. ¿Tienen su Biblia por ahí? Si alguien puede buscar Romanos 5, 14, por favor. ¿Lo leo? Por favor. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso en aquellos que no habían pecado, cometiendo una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que debía venir. Es la Biblia para jóvenes. Exactamente. Entonces, ya aquí nos encontramos con que el antiguo Adán, el que nosotros podemos leer en el Génesis, solamente es figura del que había de venir, es decir, de Jesucristo, ¿verdad? Eso lo tomamos entonces de Romanos capítulo 5, versículo 14. También quedamos que íbamos a explicar por qué el misterio del hombre no se aclara de verdad, sino en el misterio del Verbo encarnado. ¿Qué quiere decir esto? Que la pregunta por el hombre va a ser contestada a partir de lo que nosotros podemos decir de Jesús, o lo que Jesús revela del mismo hombre, ¿no? En estos dos momentos nos vamos a detener en la reflexión del día de hoy. Muy bien, entonces, primero, decíamos, o mejor dicho, se leía en Romanos 5:14, Adán es figura del que había. Primero, hay que tener en cuenta que el hombre Adán es lo que les decía ayer, un nombre común en hebreo que significa simplemente hombre, ¿verdad? Este término Adán va a significar en el hebreo la humanidad, el hombre. Entonces va a ser hasta un segundo momento donde va a significar, sobre todo en el capítulo 4 del Génesis, donde se va a transformar en nombre propio, ¿verdad? Es así como en nuestro pensar siempre vinculamos el nombre Adán a un hombre específico. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, ya habían escuchado que este término Adán significaba más bien toda la humanidad y no originalmente al hombre Adán. Yo no sé si ya habían escuchado esto, por ejemplo. No, yo no, Fray. Sí, Fray, yo sí. Ok, entonces eso es algo que nosotros ya podemos ir como poniendo, ¿verdad? Y es aquí donde les digo que no podemos hacer una lectura literal de la Sagrada Escritura, porque varios términos del hebreo no encuentran su traducción exacta en nuestro español, en nuestro castellano. Por tanto, también deben de modificarse algunas palabras en su sentido original u otras se van poniendo o van adquiriendo un significado nuevo, como es este término de Adán, que, repito una última vez, va a designar a la humanidad toda en el principio en el principio, valga la redundancia, en el principio del Génesis, y ya a partir del capítulo 4 es que se va a tomar Adán como nombre propio para designar a una persona específica. Algo similar va a suceder con el nombre de Eva. Quizá este lo hayan escuchado. Eva significa madre de todos los vivientes. Y entonces, si ustedes se fijan, originalmente Adán designa a todo el género humano y Eva a la madre de todos los vivientes, ¿verdad? Después vendrá
el momento en el que se van a tomar como nombres propios y nosotros vamos a tener incluso a nuestro Adán y a nuestra Eva muy representados debajo de un árbol con una manzana. Fray, perdón. Sí, Entonces, en este caso podemos relacionar a Eva con María, ¿no? Así como, bueno, por ser la representante de la madre de todos, ¿no? exactamente, es la otra analogía que suele hacerse. Si Cristo es el nuevo Adán, entonces María es la nueva Eva. Eva. Ujú, ok, gracias. Exactamente, así es. Entonces ya aquí, bueno, ya todo esto nos va adelantando algo que podremos llamar nosotros una nueva humanidad, ¿no? Si Adán y Eva pecaron y entonces cayeron, por ocupar una expresión, ¿no? Cayeron de la gracia de Dios por el pecado, entonces ahora Jesús va a restaurar eso. Eso es una interpretación de la misión de Jesús. Va a restaurar eso y Él, desde la resurrección, nos va a generar una nueva vida, una nueva creación. Y es entonces ya donde entra toda la reflexión también de María como la nueva Eva. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Sí. Sí. Bien, en la carta a los romanos hay una vinculación precisamente entre el Adán hombre y entre el Adán hombre del Génesis y el Jesús hombre de los evangelios. Va a encontrarse esa analogía. Si el mismo Génesis nos narra la primera desobediencia de Adán y Eva, ahora la carta a los romanos nos da testimonio de la nueva situación de justicia y de vida de la humanidad nueva inaugurada por Jesús el Cristo, ¿verdad? Entonces, aquí se nos va a presentar desde la encarnación misma un nuevo proyecto, ¿verdad? Que va a tener su cumplimiento o su plenitud del cumplimiento en la persona de Jesucristo en la resurrección, porque ahí se va a inaugurar en pleno la nueva humanidad. Y lo que les decía, si ya con Adán y Eva, cuando pecan, todo esto de reflexión del pecado original, etcétera, ahora viene Jesús a restaurar nuestra amistad completamente con Dios y entonces así generar o proyectar una nueva creación llena de vida. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ok, perfecto. Entonces, la analogía entre Adán y Jesús el Cristo puede explicarse más si nos basamos nosotros en la primera carta a los Corintios. El primer hombre, que es Adán, fue hecho un ser viviente, mientras que Jesús, el modelo de todo hombre, es espíritu que da vida. Si buscamos, por favor, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45. ¿Quién ya lo Lo tengo, Fray. Por Ya. favor. Sí, por favor. ¿Sí? Sí. Leo 44, 45 y 46 o nada más el 45. 44, 45 y 46, por favor. Ajá. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Pues si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. En efecto, así es como dice la Escritura.
fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. Mas no es espiritual lo que primero aparece, sino lo natural, luego lo espiritual. Exactamente. Fíjense que todo este párrafo de la escritura hace toda esta analogía entre Jesús, el nuevo Adán, y el Adán del Génesis, el primer Adán. Y entonces empieza a hacer esta relación que a mí me parece muy ilustradora. El primer Adán fue hecho un ser viviente. A él se le dio la vida, al primer Adán. En cambio, Jesús, siendo el modelo de hombre, es el espíritu que da vida. Sí, sí notan esta diferencia, porque el primer Adán recibe la vida, mientras que el segundo Adán da la vida, ¿no? Uno recibe, otro da. Y es entonces que nosotros también podemos ir encontrando esta relación entre lo animal y lo espiritual, entre lo corporal o material y también lo espiritual. ¿Sí? ¿Vamos bien? Permítame un segundo. Sí, Fray, vamos bien. Muy bien. Fray, yo quiero hacer una intervención, Sí, o más bien una que usted me saque de esta duda. Entonces, con el final de la plenitud de los tiempos, se quisiera dar a entender que el primer Adán y el segundo Adán es el complemento de toda esta etapa de la Biblia. más que complemento, estamos hablando de un proceso, porque el primer Adán es a quien se le da la vida. Viene todo este proceso y entonces ahora el nuevo Adán es quien da la vida. Una de las reflexiones es la siguiente. El proyecto original de Dios está planteado en el Génesis, ¿no? Donde nosotros leemos que no hay pecado, que todo es magnífico, ¿no? Que todo está en estable orden. Viene ahora que Adán y Eva comen del fruto prohibido, que dicho sea de paso, jamás la escritura dice que es una manzana, sino el fruto prohibido. Y entonces aquí viene como la fractura del proyecto original de Dios. Todo este proyecto viene, y entonces va a venir la encarnación del Verbo, y con Jesucristo se va a subsanar esta ruptura del plan original. Y ahora Jesús, con el proyecto del reino de Dios, viene a instaurar un nuevo orden, un nuevo proyecto. ¿Sale? Entonces, es como un proceso continuado de que Jesús es la plenitud del primer Adán, Okay. ¿no? ¿Sí queda claro? Sí, queda claro. O sea, no es un complemento, es un proceso. Es un proceso en el proyecto, pues, que Dios ya tenía, ¿no? O sea, para entender esta relación entre el primer y segundo Adán. Exactamente. Perdón, Fray, Sí, podría decirse que es la plenitud, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo es la plenitud del a otro Adán. exactamente, es esta plenitud que nosotros podemos descubrir en todo esto, ¿no? Es este proceso continuado que ya con Jesús se nos va a dar el proyecto de una nueva creación, ¿no? O mejor dicho, de una nueva humanidad. ¿Sí vamos bien? Sí, Sí. gracias, Fray. Sí, ok.
Permítame un segundo. Y una, permítanme. ¿A ustedes no les dio problema el link? Digo, los datos de acceso, ¿verdad? No, Fray. ¿No? No, Fray. No, ninguno, Fray. Entramos bien. Perfecto. Entramos bien. Muy bien, bueno, esperemos que la hermana que no puede entrar ya esté. Bien. Entonces les digo, es todo este proceso continuado, ¿no? O la plenitud que nosotros encontramos en Jesús, esta plenitud de la humanidad. Por eso nosotros también podemos descubrir a Jesús como un prototipo de humanidad o como este modelo de humanidad, modelo de hombre. Por eso es que entonces quien se asemeje a Jesús va cumpliendo su misión específica como imagen de Dios. Porque ustedes recuerdan que ayer hablábamos mucho de tal grado de humanización que esta humanización, que esta humanidad fuera en camino hacia la divinización, que es el momento en el que Dios nos toma y nos hace completamente parte de, ¿no? Que también decíamos que ya esta felicidad o esta realización humana la podemos ir viviendo desde el aquí y desde el ahora. Pero que eso es bien cierto, va a tener su plenitud en, en esto de lo que nosotros llamamos la parusía del Señor, ¿no? Que también es todo un tema. Y ahorita no me meto ahí, pero sí en este momento final de la creación toda, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Fray. Muy bien. Entonces, de esto que veníamos diciendo, el hombre, es decir, el primero, bueno, ya en general el hombre, vive solo inspirando. Dios, en cambio, vive expirando. Es decir, el hombre solamente jala hacia adentro para vivir. En cambio, Dios expira, saca el aliento. Dicho sea de paso, no sé si ustedes sabían también, por ejemplo, que espíritu en hebreo es ruaj, ¿no? Y ruaj significa el aliento, un soplo de vida. Y entonces esto nos checa más con esta analogía que el hombre solo inspira, ¿no? Inspira de jalar hacia adentro, no inspirar de que lo motiva a algo, ¿verdad? Inspira a algo hacia adentro que en este sentido es la vida que Dios le da y Dios en cambio expira la vida que el hombre va a inspirar. ¿Sí queda claro esto? ¿No los confundo con estas palabras? Sí, Fray, como que Jesús es el que nos da la vida y nosotros solo podemos recibirla de Él. Exactamente, ¿verdad? En pocas palabras es eso. Jesús es el que nos da la vida, nosotros solamente podemos recibirla. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, Fray. Ok. El Adán hombre, entonces, va a depender de Dios para vivir. El Adán Jesús es el que da la vida, ¿no? Ya como hace un momento decíamos. Ya se me revolvieron, listo. A esto hay que agregar otro dato, que es la resurrección. A través de la resurrección, Jesús se convierte en la confirmación de lo buscado por todo ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Tener una vida plena.
Ustedes recuerdan, quienes tuvieron la oportunidad de participar en las charlas de Semana Santa, que la resurrección significaba la plenitud de vida, ¿verdad? Y entonces es esto, la resurrección significa la plenitud de vida para Jesús, pero Jesús nos participa de su misterio. Y entonces nosotros también estamos llamados a vivir en esta reflexión, llamados a vivir como resucitados. Es decir, llamados a buscar la plenitud desde aquí, que lo que siempre les voy a insistir, ¿verdad? Una realización plena aquí en la tierra que tendrá su culmen en el momento en el que estemos en la presencia de Dios. Porque si entonces nosotros decidimos que aquí está lo absoluto, entonces nos quedamos en nuestra pura inmanencia, perdón, y olvidamos la trascendencia. Es decir, nos olvidamos de Dios. Y no, el reino de Dios también aquí es un don que recibido por parte o dado por parte de Dios, pero también una tarea nuestra a llevar a cabo. En otras palabras, Jesús es el sí definitivo de Dios a todo lo que hay de promesa en el hombre. Es así como la reflexión llegó hasta el Concilio Vaticano II y lo va a expresar de la siguiente manera. Va a decir la Gaudium et Spes, la Constitución del Concilio Vaticano II, que el misterio del hombre no se aclara de verdad, sino en el misterio del Verbo encarnado. Gaudium et Spes número 22, ¿no? Gaudium et Spes significa gozos y esperanzas. Y entonces ya aquí nosotros hacemos el puente para pasar de los escritos neotestamentarios a los documentos conclusivos del Concilio Vaticano II. ¿Vamos bien? Ok. Sí, Fray. Gracias. Perfecto. Entonces, para nosotros los cristianos, el único modelo a seguir debe ser Jesús, el Cristo. Él es el único modelo que nosotros hemos de seguir. Y eso en todos los ámbitos de nuestra vida. No me vayan a salir como cuando yo era postulante, vivía en Tlaxcala, en Santana Chautempan, y tomábamos una clase, era el seguimiento de Jesús, y el fraile nos pidió que hiciéramos una encuesta de quién era el modelo a seguir de los adolescentes y de los jóvenes. El primer muestreo de la encuesta obviamente lo hice en el convento, ¿verdad? Era obvio que todos los adolescentes y los jóvenes me iban a contestar que el modelo a seguir era Jesús o algún santo de devoción. Pero le pedí a una acólita que si me ayudaba a hacer estas encuestas, pero en su escuela. Radicalmente cambió la situación, porque había futbolistas, artistas, cantantes, ¿verdad? Que eran los modelos a seguir. Y entonces yo me hice esta pregunta. Los que yo encuesté y me dijeron que su modelo a seguir era Jesús o algún santo, ¿me lo decían porque de verdad lo creían o porque la encuesta estaba siendo realizada dentro de una iglesia? ¿Verdad? Y entonces, bueno, cabe aquí la pregunta para nosotros, ¿quién o cuál es nuestro modelo a seguir como seres humanos? ¿Verdad? Y aquí obviamente no me estoy refiriendo, por ejemplo, a tener como modelo muy humano a nuestro papá, a nuestra mamá, a algún ser querido, porque eso es bien válido. Pero el problema es cuando se pone a cualquiera de estos en el centro absoluto y a Dios no se le pela, o en este caso específico a Jesús. Nosotros como cristianos, entonces, el único modelo que hemos de asumir es el de Jesucristo. Y entonces, trayendo a colación nuevamente la encarnación, es un Jesucristo plenamente humanizado, plenamente humano.
Y entonces se dan cuenta por qué tanto mi insistencia en el hecho de abordar tanto la humanización como un camino de divinización, ¿verdad? ¿Cómo ven esto? Interesante, ¿no? Sí, muy claro, Fray. Y alarmante, ¿no, Fray? A la vez eso de que haya precisamente que se tomen como modelos de vida a personas de carne y hueso. Ahí estaba yo ahorita reflexionando que entonces, si es así, estamos fallando al primer mandamiento. Y estamos haciendo ídolos de carne, ¿no? Sí, fíjate que esto yo creo que se hace cuando se extrapola, ¿verdad? Es decir, cuando en el centro se pone totalmente al ser humano, ¿no? Es decir, porque digo, recuerdo mucho esta canción de Topollillo, ¿no? Quiero ser como mi papá, ¿no? Que es algo Sí. muy tierno, que es algo muy bonito, y pues qué niño no quiere parecerse a su papá, pues todos, ¿no? Y a Ujú. su vez las niñas pues quieren parecerse a su mamá, eso es obvio, ¿no? Sí. Y eso no tiene nada de malo. El problema es cuando por querer ser como alguien nos enajenamos nosotros mismos. Cuando por querer ser como la otra persona me olvido de mi propia personalidad. Eso sí está mal, ¿sale? Porque digo, a final de cuentas, nosotros como imagen de Dios somos en este sentido reflejo de Dios. Y entonces, cuando un hombre vive en autenticidad la dimensión de imagen de Dios, entonces es correcto que alguien más tome como modelo a esta persona. A final de cuentas, si ustedes se fijan, es lo que nosotros hacemos con los santos. Cuando le tenemos mucha devoción a un santo, lo ideal es conocer su vida y querer parecerse a este santo. ¿Pero con qué finalidad? Con la finalidad de seguir el mismo camino que el santo, que es Jesucristo, Así es. ¿no? Por ejemplo, a nosotros en la orden nos insisten mucho. No seguimos a Francisco, seguimos a Cristo, a la manera de Francisco, pero Eso. no seguimos a Francisco. Creo que esa palabra es clave, ¿no, Fray? A la manera, esas palabras, a la manera de, porque luego nos perdemos. O sea, yo he visto como, por ejemplo, llegan a la adoración a San Judas Tadeo. Y bueno, cuando nos perdemos ahí en el camino, cuando precisamente no tenemos claras esas palabras que usted comenta, ¿no? Claro, porque fíjense que hubo una ocasión en la que cuando yo todavía estaba en los estudios introductorios de filosofía, bueno, en los básicos de filosofía y teología, fue la fiesta de San Judas, ¿no? Y ya fueron ahí a la casa a pedir a alguien para que fuera a hacer la celebración. Y fue mi compañero de generación, pues ya fue, ¿no? Y ya cuando regresó, nos platicó que las personas que estaban ahí le preguntaron a este fray que si él creía en San Judas o en el tal Jesús ese. O sea, imagínense O el sea, grado ¿cómo? de, el grado como de distorsión de la fe, de poner en el centro a un santo en lugar de al mero mero, que es Jesús. Qué barbaridad. Es que Entonces, eso se ha dado mucho, ¿no, Fray? De fanaticarse por una imagen. Ahora, entonces, primero exactamente. recomiendan Más primero el milagros, 227 y luego se certifican y luego el 301. Así es. Entonces nos damos cuenta Eso es aquí algo nosotros importante. por qué la Ahora, y luego importancia de tener a Cristo como modelo, como cristianos. ¿Vamos bien? ajá, pero, por ejemplo, pone a Cristo como modelo, pero en base a un mandato de Dios, Padre. O sea, porque igual, ¿no? O sea, no todo es en base a Cristo, sino aquí la orden superior está en el mandato de Dios, Padre.
No, o sea, ¿cómo podríamos separar esto también? Porque igual se queda como la parte de que todo gira alrededor de Jesús y no hay más. Pero pienso que también aquí viene la parte de nuestro Dios Padre, ¿no? Que viene a idealizar, a formar, viene todo a consecuencia de, o cómo va esta separación también, o esta forma de darle su lugar a cada uno. Sí, fíjate que aquí nos metemos ya con una cuestión trinitaria, ¿no? El hecho de en qué momento estamos hablando de Dios Hijo, de Dios Padre y de Dios Espíritu Santo. Les voy a poner un ejemplo bien claro. Ajá. Cuando ustedes le rezan a Dios, voy a ocupar estas palabras, ¿eh? ¿A qué Dios le están rezando? ¿Al Dios Padre, al Dios Hijo o al Dios Espíritu Santo? A la Santísima ¿Crees? Trinidad, ¿no? Porque para rezar nos persinamos primero No, sí, ya te dije. y es invocar a la Exactamente, ¿no? Trinidad. Que a la Trinidad invoco. Pero está escrito como para que Sí, nada sí, más saber sí. que llegases bien. Nosotros, en este sentido, entonces, tenemos que tener especial conciencia de que la Trinidad forma un solo Dios y que la gloria o la alabanza que recibe uno, lo reciben los tres. ¿Sale? No podemos hacer tal distinción porque entonces estamos convirtiéndonos o estamos haciendo una de las primeras herejías del cristianismo, ¿no? Que son el monarquianismo, es decir, situar quién es más fregón, el Padre, el Hijo Ah, o el Espíritu, ¿no? sí, Ahora, sí. eso por un lado. Por otro, nos va a decir el mismo Concilio Vaticano II que la plenitud de la revelación es Jesucristo. Y la misma escritura dice, a Dios nadie lo ha visto. ¿Y quién es el que nos revela al Padre? Jesucristo. Y no sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando Jesús regaña, si mal no recuerdo, a Felipe, ¿no? Que Felipe bien inocente le dice, ¿y cuándo vamos a conocer al Padre? ¿Y qué le dice Jesús? Ay, Felipe, ¿tanto tiempo llevas conmigo y no conoces al Padre? Es decir, Jesús nos revela al Padre. Ahora, por un lado, entonces, Jesucristo es la plenitud de la revelación. Esto para nosotros debería de significar ser cristocéntricos. ¿Qué quiere decir esto? Poner a Cristo en el centro. Fíjense nada más. Mediante Jesucristo nosotros descubrimos quién es el Padre y cómo actúa el Espíritu. Porque Jesús se deja guiar por el Espíritu para conocer la voluntad del Padre. Entonces, en este sentido, Jesucristo nos muestra al Padre y nos dice cómo actúa el Espíritu. Ahora, una cosa es ser cristocéntrico, que eso es adecuado para nuestra fe, y otra es ser cristomonista, que aquí ya es distinto. El cristomonismo significa únicamente en toda la extensión de la palabra, únicamente Cristo y nadie más, ni el Padre ni el Espíritu. Y aquí sí ya la estaríamos regando. ¿Sale? Entonces, esta como distinción a propósito de lo que se dice, ¿verdad? Entonces, Jesús muestra al Padre, nos dice cómo actúa el Espíritu y entonces de esa manera sí podemos decir nosotros que somos cristocéntricos, porque a través de Cristo conocemos al Espíritu y al Padre. Pero únicamente poner a Cristo en el centro de tal manera que nos olvidemos del Padre y del Espíritu, eso no es católico. ¿Ya seríamos secta, no, Fray? Pues sí, alguna secta emanada de alguna herejía, ¿no?
Eso sí, sí sería. Entonces, si no, si tú le das el poder a uno es como una herejía, o sea, uno solo, o sea, tienen que estar en esta convicción, en nuestra forma, en nuestra religión, bien nombrada, se podría decir, es los tres siempre. Sí, los tres siempre, bueno, ya aquí el discurso intratrinitario, también hay que reconocer que cada una de las personas tiene su propiedad, su especificidad, ¿no? El Padre es creador, el Hijo redentor salvador y el Espíritu santificador. Entonces, cada una de las personas tiene al interior su especificidad. ¿Qué le es propio al Padre? Pues eso, ser Padre. ¿Qué le es propio al Hijo? La salvación. ¿Qué le es propio al Espíritu? La santificación. Y entonces, cada uno tiene su originalidad, su propiedad. Pero lo cierto es que a través de Jesucristo, nosotros conocemos al Padre y al Espíritu. ¿Sí queda claro esto? Sí, sí, Fray, bastante. Sí. Muy bien. Sí, Fray. Aquí veo un comentario que dice: estoy en desacuerdo, y se pierde lo que dice Fray. No sé si está en desacuerdo con lo que digo yo o con algún comentario. Bueno, no sé Es que si... se oía mucho la voz de las personas al responder, Fray, y no se escuchaba Ok. mucho su voz. Se Perfecto. perdía. Pero bueno, ¿sí lograron captar la idea? Sí. Sí, yo sí. Sí. Claro. Muy bien. Entonces, se dan cuenta con todo esto, ¿por qué es tan importante tener a Cristo como modelo? ¿No? Porque a través de Él llegamos al Padre y a través de Él, en su ejemplo, nos vamos santificando gracias al Espíritu, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, siguiendo nuestra reflexión, nosotros debemos de buscar entonces ser como Jesucristo. En este sentido, la humanidad de Jesús es la pauta para hablar de nosotros mismos. Tal vez es la revelación divina de lo que significa propiamente humanidad. Y ahí es donde se revela qué significa la divinidad. Imagínense qué impresionante la persona de Jesucristo. No solamente nos revela al Padre, sino nos revela quién es el hombre, ¿no? Porque Él, al humanizarse, nos da la imagen del verdadero hombre. A mí me parece genial esto, ¿no? En la encarnación, Jesucristo o el Verbo encarnado nos revela quién es el Padre y nos revela quién es el hombre. A propósito de la Constitución Gaudium et Spes. Por eso podemos afirmar que Jesús el Cristo es el modelo de humanidad, la guía de todo hombre para ser hombre, el molde para saber quién es o debe ser el hombre mismo. Esto nosotros lo podemos corroborar perfectamente en toda la actuación de Jesús. Si ustedes se fijan, Jesús en el anuncio del reino de Dios actúa humanamente. Humanizándose él, humaniza con los que se desenvuelve, con los que entra en contacto, los humaniza, los va haciendo humanos. Y con ello obviamente los va haciendo hombres, ¿no? Porque recuerden, el hombre, según el Antiguo Testamento, es imagen de Dios. Entonces ya empiezan a notar cómo se empieza a relacionar todo, ¿verdad? Responder así a la pregunta ¿quién es el hombre? Debe hacerse desde Jesús el Cristo.
Al hacer esto, se vuelve una pregunta, podríamos decir nosotros, en concreto, porque se pregunta por el molde de toda la humanidad en un solo hombre, es decir, Jesús. A diferencia de la pregunta anterior, que ayer reflexionábamos, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Donde la respuesta es desde la generalidad y la abstracción. Con Jesús nosotros nos metemos a la concretud de la respuesta. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? La imagen es Jesús de Nazaret, el Verbo encarnado. En este sentido, se puede afirmar que el hombre es un ser personal que está en toda la posibilidad de reflejar la imagen y semejanza de Jesús, el Cristo, prototipo de hombre en el contexto de la nueva creación, inaugurada por el mismo resucitado. Porque fíjense, eso es algo impresionante de la resurrección, que Jesús resucita todo, completito, ¿verdad? Y ejemplo de esto, también lo veíamos en el taller, es que hay relatos evangélicos que lo sitúan comiendo. Hay relatos que lo sitúan con el mismo cuerpo, ya con las llagas, pero el mismo. Y decíamos entonces que el resucitado es el crucificado. Y el crucificado es el que anunció el reino de Dios. Y el que anunció el reino de Dios es el Verbo encarnado. Y el Verbo encarnado es la plenitud de la revelación de Dios, a su vez, quien nos dice quién es el hombre. Si vamos siguiendo todo el hilo conductor. Sí, Fray. Oiga, perdón, ¿en qué podemos decir que somos imagen y semejanza de Dios? O sea, desde la teología, ¿cuál sería lo correcto de manejar? Ok, ayer les comentaba que lo particular de esta imagen y semejanza de Dios es la capacidad de relacionarnos, por un lado, ¿no? Porque las personas que conforman nuestro Dios trino y uno se relacionan entre sí. El padre es padre porque tiene un hijo, el hijo es hijo porque tiene un padre. Y la relación entre ambos es el amor, y el amor es el espíritu. De tal manera que entonces la Trinidad se relaciona. Y si ustedes, bueno, leemos el Génesis habla en plural. Hagamos al ser humano. No dice voy a hacer en singular, sino en plural. Hagamos. Sí. Ya algunos aquí biblistas interpretan que este hagamos es una referencia temprana a lo que muy posteriormente va a ser nuestra Trinidad. ¿Sale? Ojo, en el Génesis no podemos hablar explícitamente de la Trinidad. ¿Sale? Sino ya hasta una reflexión posterior. Pero bueno, eso por un lado, la relación. Y otra de las características que nos hace imagen de Dios es precisamente el habernos creado a nosotros creadores, ¿no? Con la capacidad de cultivar la creación misma y de generar vida. Dos características importantes de la imagen de Dios. Ajá. Sí, Fray, gracias. De nada. Muy bien. Esta definición de hombre, la que hace un momento decía, trae consigo otra afirmación que se vuelve proyecto de humanidad. Nosotros, actualmente, no somos ya ni el Adán viejo, ni somos aún el Adán nuevo. Estamos situados en el momento de la posibilidad de lo imposible. El momento del cambio de imagen. Es decir, el momento de convertirnos auténticamente en imagen de Dios. ¿Cómo? Tomando a Jesucristo como modelo de humanidad.
Esto no significa desechar al Adán primero, sino que su imagen perdura y se realiza precisamente en este cambio, porque él también es imagen de Dios. Y ya que Cristo es consumación, verificación, presencia de algo nuevo que estaba solo preanunciado en el Adán primero, nosotros debemos provocar ese cambio de imagen para hacernos como Cristo, es decir, para hacernos auténticamente cristianos. Este término se le da en Antioquía a los seguidores de Jesús porque lo declaraban el Cristo. Entonces, a estos que siguen a quien declaran el Cristo son cristianos. ¿Sí? Entonces, por eso, parecernos a Cristo o seguir a Cristo significa ser auténticamente cristianos. En conclusión, y uniendo ambas respuestas de las preguntas que nosotros nos planteábamos al inicio, se puede afirmar que el hombre es una criatura de Dios, hecho a imagen suya, creado, creador y capacitado con libertad autónoma para transformarse en imagen plena del Adán nuevo, es decir, de Jesús el Cristo. Jesús nos ha enseñado una nueva forma de humanidad. Nuevos hombres y mujeres creyentes deben surgir de su ejemplo en favor de todo el género humano. Deben expresar tal humanidad que reflejen la divinidad. Yo voy a insistir muchísimo en esto. Ser tan humanos que estemos en el camino de la divinización. Esto porque así de humano, fíjense lo que les decía ayer, así de humano solamente puede ser Dios. A mí esta expresión me encanta. Así de humano solamente puede ser Dios. Dios se humaniza al encarnarse. Asume toda nuestra condición humana, menos el pecado, y la asume para redimirnos, para salvarnos. Por eso es que nosotros hemos de tomar a Jesucristo como modelo de nuestra propia humanidad y humanización. ¿Qué les parece esto? Me parece muy bien y también ahí es donde entraría la parte de que entonces Jesucristo hay que considerarlo verdadero Dios y verdadero hombre, ¿verdad? Para no perdernos como las sectas que se quedan con que es el Hijo de Dios, que es el ungido, que es su hijo nada más y que el profeta y nada más. Y ahí quedó la cosa. Exactamente, fíjate que estos que acabas de mencionar son los primeros dos dogmas cristológicos. Jesucristo verdadero Dios y Jesucristo verdadero hombre. Son los dos primeros dogmas cristológicos, ¿no? Declarar a Jesús Dios primero y después declararlo como hombre. Y entonces ahí por eso creemos nosotros que en Jesucristo se une la humanidad y la divinidad. Por eso el proyecto que nos presenta Jesús es una humanidad tan radical como la suya que se haga divina. Y este hacerse divina, insistía mucho ayer, es el momento en el que Dios nos hace parte de él, ¿no? Ya en la plenitud. Ajá. ¿No? Sí, gracias, Fred. De nada. Aide Álvarez pone aquí, entiendo que Dios Padre nos da dignidad como seres y Cristo nos vino a humanizar. Sí, pero esta dignidad nos la da Dios desde el hecho de ser imagen, ¿no? Nada más que la humanidad, digámoslo así, se corrompe. Al corromperse la humanidad, Dios envía a su Hijo para recordar el proyecto original. Y es entonces
que Jesús nos presenta todo este camino de humanización, ¿no? No como distinguirlos de tal manera o separarlos, ¿no? ¿Sí, más o menos? Aquí, María del Rosario, nos vamos santificando a través del Espíritu. Sí, Vianney Padilla, es también a partir de eso que estamos llamados a la santidad. Exactamente, nuestra vocación universal como cristianos es la santidad. Muy bien, Aide, ya te queda más claro, perfecto. ¿Algún otro comentario? Es como, por ejemplo, se había visto de cómo la modernidad que fue en los cursos pasados, habíamos visto que el centro en esta época se volvió, está el hombre, ¿no? O sea, perdimos ya el contacto con esta parte divina y esta parte de seguir creando con ese poder que, bueno, que Jesús nos ha dado, Dios, mediante todo esto. Entonces nosotros estamos perdiendo. Y el propósito de esto es volver a encauzarnos, porque hemos dejado de tener, a lo mejor por no querer tener en el centro solo a Dios, solo a Jesús, pues estamos poniendo en el centro al hombre como el único creador, la modernidad, ¿no? Famosa. Entonces, ¿qué hay de todo esto? O sea, nuestra propia realidad y nuestro propio vivir diario nos está haciendo olvidarnos de toda esta maravillosa forma de acercarnos a Dios. Sí, claro, y por ejemplo, o sea, el problema no está en poner al hombre en el centro así sin más. O sea, el problema está en absolutizar al hombre en el centro. ¿Por qué? Ajá. Porque nosotros, al ser imagen de Dios, ya lo vimos también ayer, ¿no? Nos dio un señorío sobre la creación. Entonces, en este sentido, el hombre es el centro de la creación. El problema está en que ponemos a Dios en el centro por encima de Dios o incluso en lugar de Dios. Y esto ya no sería correcto, porque nosotros lo leemos desde el Génesis. Dios pone en el centro de la creación al hombre. Le da el señorío sobre la creación, ¿no? Pero el problema es cuando absolutizamos al hombre y olvidamos a Dios. Y ese fue el gran problema de la modernidad. ¿Sí queda más claro? Sí, claro. Muy Y bien. es que pesa mucho porque es lo que ahora nos está pasando con todos nuestros jóvenes, nuestros hijos. Sí, sí me queda claro, pero a mí me cuesta mucho trabajo eso, ¿no? Como nuestros jóvenes no logramos, yo todavía no logro contactar toda esta parte hermosa que ahorita para mí fue súper bonito entender nuevamente esto, porque pues sí, es volver a retomarlo, pero todavía en nuestra vida diaria me bloquea todo esto que estamos viendo. Sí, claro, ahorita la misma realidad en la que estamos nos lleva a incluso a reflexionar la fe desde todo este contexto, ¿no? Y entonces, pues bueno, regresamos a lo mismo, este sentido de humanidad que debemos de tener, porque la humanidad muy humana, pero está deshumanizada. Entonces, es nuestro deber humanizar a la humanidad. Y en Se puede este decir, proyecto hemos de tomar a Jesús como modelo. ok, sí, es lo ideal. Exacto, ¿no? Muy bien, hermanos. ¿Algún otro comentario o pregunta? Yo, Fray. ¿Qué se hizo con ellos para mandar? Pues lo que pasa es que yo creo que está bastante bien la parte que usted nos hace de la invitación de haberlo escuchado ayer y hoy, pero la cuestión es que yo sigo con lo mismo que cuando teníamos nuestras clases presenciales, que pues al menos si ya no nos podemos ver, pues yo no sé en qué medida usted pueda hacer un esfuerzo, pues al menos por mantener una plática, aunque sea una vez al mes, y esa deshumanización, pues hay que quitárnosla, ¿no? Pero bueno, al menos no es que yo sea egoísta, pero yo creo que muchos de los que hoy lo estamos escuchando, pues sí requerimos
pues sí requerimos, ¿no? De estar reflexionando continuamente en nuestra fe. Pero bueno, ese es mi comentario, pues, para seguir escuchándolo, Fray. Gracias. Sí, muchas gracias, Bárbara. Sí, ahí está, pues, todo el reto que nos presenta ser cristianos, ¿no? Yo siempre he dicho que el ser cristianos no significa nomás Es creer en fácil. Dios o un sentir bonito y ya ahí queda, sino el ser cristiano, siempre lo he dicho, comporta todo un estilo de vida, una forma de ser, desarrollarse, ¿no? Entonces, ahí está nuestro compromiso, pues, con la vara en alto, ¿no? Tremendo. Pero bueno, a eso estamos llamados y Dios no nos pide algo que nosotros no podamos, ¿no? Y ya trayendo a colación lo que hemos visto, pues estamos hechos a su imagen y semejanza. Por tanto, tenemos la capacidad de hacer esto. Nadie nos dice que es fácil, ¿no? Pero bueno, es parte de nuestro proyecto. En cuanto a lo de las charlas, sí voy a procurar una cada mes, ya les voy a estar mandando la invitación. Ahorita ya nada más, ya este mes concluyo la universidad, primeramente Dios, y ya voy a andar un poquito más suelto de tiempo para preparar las charlas venideras. Ahí les pido que Muy hagan bien. una oración por mí para que salga bien en mis exámenes finales. Y, Primero Dios. y bueno, ¿no? Mantener esta comunicación. Muy bien, aquí Va a escribe tener, Aide. ¿va a tener examen oral o nada más tiene que entregar sus trabajos? Exámenes semestrales, un examen final oral de toda la licencia, uno escrito y la presentación de la tesis. Oh, no, Dios está. la proteja y ayude. Muy bien. Leo el comentario de Aide Álvarez. ¿Qué compromiso? Ya no solo ver a Jesús como un ser divino, sino que en su misma divinidad nos define como humanos y nos da claro ejemplo. Me gusta mucho el sentido de humanidad en hacer comunidad en el sentido amplio de la palabra. Exactamente, ¿verdad? Hay un libro que se llama Las herejías actuales, ¿cómo se llama? No me acuerdo por aquí. Herejías del catolicismo actual. Y una de esas herejías del catolicismo actual es olvidarnos de la humanidad de Jesús y decir Jesús es solamente divino. Discúlpame, pero en los primeros concilios nos dijeron una y otra vez que no, ¿verdad? La humanidad de Jesús está ahí. Jesucristo es verdadero Dios, Jesucristo es verdadero hombre. Olvidar cualquiera de estas dimensiones es incurrir en una herejía, es decir, en un falso razonamiento sobre la fe. Por tanto, no es posible hacer esto. En su momento se hace una distinción, ¿no? Pero no separación. Distinguir lo humano de Jesús y lo divino de Jesús, pero no separarlos, que es muy distinto, ¿no? Pero sí es un compromiso tremendo y yo creo que recobrando la humanidad de Jesús vamos a hacer muchas cosas, porque nos vamos a dar cuenta que nuestra humanidad, nuestro ser humano es bueno y no malo. Y a partir de ahí podemos generar muchas cosas padres, ¿no? Muy bien. ¿Algún comentario final? Gracias, Fray, solamente. Ok. Un gran aprendizaje, un gran aprendizaje. Pues Sí, muy Fray, bien. pues, a mí me deja el compromiso de, pues, de verdaderamente creer